Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 34. Y hoy vamos a estudiar los primeros 7 versículos de este capítulo. Es un capítulo, una sección del capítulo que se va a dedicar a hablar sobre el rey Sedequías. Yo les invito para que abran sus Biblias y vamos al versículo número 5. Dice: en paz morirás, y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. El título que yo le he puesto para la prédica de este pasaje es: ay Señor, en paz morirás, tomando la frase literal del versículo número 5. Y hablando básicamente de una de las expectativas que tenía el rey Sedequías respecto a su futuro o respecto a su muerte. Una expectativa de morir en paz, de morir en tranquilidad y de recibir todos los honores y los beneficios que recibían los reyes. Vamos a recapitular un poco. Los capítulos 30 al 33 fue lo que estudiamos, que se llama el libro de la consolación. Es un libro que está en el corazón del libro de Jeremías, 4 capítulos, que se dedican especialmente a hablar sobre la esperanza mesiánica y el cumplimiento de la redención en Cristo Jesús. Son libros eminentemente llenos de promesas, de expectativas sobre Jesucristo y un resumen extraordinario del plan de redención. Luego entramos a una nueva sesión comenzada por el capítulo 34, que probablemente va hasta el capítulo 45, que es un recuento sobre las experiencias de vida de Jeremías y especialmente habla de los escritos de Barut. Barut fue el secretario del profeta Jeremías que le ayudó en tomar los manuscritos y hacerlos públicos y preservarlos. Esas experiencias que nos va a narrar del capítulo 34 al 45 son previas al exilio en Babilonia de Judá y Jerusalén, que sucedió aproximadamente en el año 587 a.C. Estos capítulos que comenzamos hoy a partir de este número 34 chocan fuertemente con el contenido y la expectativa prevista en los capítulos 30 al 33, porque los capítulos 30 al 33 son una cantidad de testimonios o de profecías o de oráculos que hablan sobre la redención, que hablan sobre la fidelidad de Dios para preservar a su pueblo, hablan sobre la fidelidad de Dios para reunir a su pueblo en medio del exilio, para perdonar sus pecados, limpiarles y traerles de nuevo a Palestina. Y en los capítulos 34 al 45 nos van a mostrar nuevamente el tema de la infidelidad, el tema de la rebeldía del pueblo, y de las consecuencias por su desobediencia y todas las invasiones políticas y la destrucción que va a tener Judá y Jerusalén. Es un contraste fuerte que lo vamos a ir notando a medida que vamos a estudiar los capítulos venideros. Esta campaña que está haciendo Nabucodonosor, recordemos que para efectos de este capítulo, el ejército de Nabucodonosor está ya a las puertas de la ciudad, a las afueras de la muralla, y está muy preparado para incursionar. Recordemos que Judá y Jerusalén y todo Israel estaba haciendo unas alianzas políticas con otros países vecinos, entre ellos Ciro, Tiro, Sidón, Fenicia y todo Palestina, y en esta alianza política ellos están intentando crear un bloque mayoritario para hacer resistencia al ejército de Nabucodonosor, y básicamente el aliado que ellos están teniendo, estos países pequeños, es Egipto. Entonces lo que ellos están haciendo es reuniéndose unos gobernantes de estas naciones pequeñas, incluida Palestina, yendo a Egipto y buscando un respaldo político para hacer resistencia a Babilonia. En esas circunstancias se va a dar este capítulo. La campaña de Nabucodonosor va a ir contra toda esta coalición, que es una coalición política con militancia del ejército para oponerse. Egipto quiere unirse a estas naciones para crear un bloque mayor y generar una dominación a toda Mesopotamia y rebelarse contra Babilonia. Es una estrategia política de dos bloques mayoritarios, Babilonia por un lado, Egipto por el otro. Palestina está en el medio de esta guerra, pero Palestina ve mayores opciones si se une a Egipto porque cree que van a tener algún beneficio. En ese contexto se va a dar esta situación de sometimiento, de invasión, y vamos a comenzar este capítulo. El capítulo número 34 presenta básicamente dos tipos de profecías. Una primera profecía es un juicio contra Sedequías.
Sedequías es el rey que está en el gobierno en este momento. Entonces yo quiero que nosotros entremos en materia y vamos a los primeros 3 versículos para analizar el tema, ¡ay Señor! ¿En paz morirás? Usando una interjección que habíamos usado en el capítulo anterior, pero que nuevamente el profeta la retoma para hablar de algunos aspectos de la expectativa que tenía el rey Sedequías, pero también de algunos de los aspectos de la realidad que él va a vivir frente a la situación de la invasión. Vamos a los versículos 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías rey de Judá y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad y al rey de Babilonia y la quemará con fuego y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Esta primera parte de esta exhortación que presenta Jeremías al rey Sedequías tiene que ver con un aspecto de justicia. Recordemos que el nombre Sedequías básicamente significa Jehová, justicia nuestra. Cuando el pueblo tuvo este rey que fue puesto mediante una disposición del rey Nabucodonosor como un aliado de Babilonia, el pueblo tuvo la expectativa que la justicia de Dios venía a través del reinado de Sedequías. Tenemos aproximadamente 500 años de la monarquía desde David. Dios, cuando estableció a David como rey de Judá, le dijo, en ti estableceré un reino permanente y no faltará un varón que se siente en este trono y gobierne de acuerdo a mi corazón y que haga justicia y misericordia al pueblo. Los 2 encargos básicos que Dios dio a David y a la dinastía de David para gobernar fue justicia y misericordia. Es decir, hagan justicia, hagan cumplir la ley, establezcan justicia civil y pública para que mi nombre sea honrado y en segundo lugar, hagan misericordia. ¿A quién? A los más desfavorecidos, viudas, huérfanos, pobres, extranjeros, háganles misericordia. Gobiernen de tal manera que la rectitud sea el baluarte de su gobierno, pero háganlo de tal manera que haya misericordia, es decir, compasión, amor y cuidado especial para los menos favorecidos. El rey Sedequías es el último rey de la dinastía de David. 20 reyes con él se están completando hasta este momento a lo largo de aproximadamente 500 años de gobierno en Judá y Jerusalén. Durante estos 500 años efectivamente no ha faltado varón que se siente en el trono de Judá, de la familia de David y que gobierne para cumplir el propósito divino. No obstante, la promesa de un reino estable y de un descendiente de la casa de David no se fundamenta en la monarquía de David, sino que se fundamenta en el descendiente que viene de la tribu de Judá, que gobernará con justicia y misericordia, es decir, Jesucristo. Los capítulos 30 al 33 nos dejan con claridad la enseñanza de que definitivamente no es de la dinastía de David o un rey visible el que va a gobernar y que va a hacer justicia y misericordia. Que cada vez que sube un rey de la dinastía de David es más perverso que el anterior. Cada vez hay mayor perversión hasta llegar a Sedequías. Se cree que Sedequías junto a Manasés son los 2 reyes más perversos que tuvo la dinastía de David en el reino de Judá. Sedequías es el último. Sedequías fue un hombre puesto en el gobierno cuando tenía 21 años. Realmente era un jovencito que fue puesto a gobernar. Estamos en el año 10º de su reinado, es decir, tiene 31 años Sedequías para esta fecha, y Sedequías es un hombre notablemente perverso, es un hombre sanguinario, es un hombre con muchísimas componendas políticas en su gobierno. A Sedequías realmente no le interesa el pueblo ni le interesa Dios. ¿Qué le interesa a Sedequías como gobernante? Le interesa su propio bienestar, su propio honor, sus propios beneficios políticos. Por eso hace alianzas políticas ignorando el mandato bíblico, desconoce las profecías verdaderas, se junta o se alía con profetas que le digan lo que él quiere escuchar, compró el sistema sacerdotal de tal manera que los sacerdotes hagan lo que él quiera, hizo alianzas con países vecinos y se entregó moral y espiritualmente a la perversión de las naciones vecinas y a su propia perversión.
Sedequías, que significa Jehová justicia nuestra, es uno de los reyes más injustos que ha tenido Judá en toda su historia. Es una paradoja, es un contraste supremamente fuerte y diciente. El que debiera impartir justicia es el más injusto. Sí, es una contradicción en términos. No obstante, su nombre no evoca su propia justicia, ni la justicia que viene de parte de él a través de la monarquía humana, sino la justicia que viene de Dios. Es decir, Sedequías, con su propia puesta en escena, con su propio nombre y su significado, no está anunciando la justicia que él hace, o la justicia monárquica que viene humana, sino la justicia que viene de Dios. Dios es nuestra justicia. Aún el hombre perverso, en su propia experiencia de vida, testifica que la justicia viene de parte de Dios. Sedequías, en varias oportunidades, pidió a Jeremías que lo visitara, o él visitó a Jeremías para intentar escuchar qué decía Dios y cómo podía él ponerse en concordancia con lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Qué fue lo que pretendió Sedequías en varias oportunidades con Jeremías? Vulnerar a Jeremías de tal manera que Jeremías saliera diciendo lo que Sedequías quería escuchar. Sedequías nunca durante todo su reinado, que fue 11 años, quiso escuchar la voz de Dios. Sedequías siempre escuchó su propio corazón y su propia concupiscencia, y siempre hizo alianzas con las personas más perversas y las menos requeridas o las menos beneficiosas para la nación. No obstante, cuando él se reunía con Jeremías o cuando le mandaba embajadores para consultar lo que Dios decía, se molestaba cuando Jeremías le decía lo que Dios había mandado a decir para él. Nunca Jeremías cayó en la trampa que muy probablemente nosotros con facilidad podemos caer. Y es decir, el rey mandó unos embajadores para que yo les mande un mensaje. El rey, si le doy este mensaje, se va a molestar. Entonces, como yo quiero ser amigo del rey y quiero tener los beneficios de la monarquía o de la realeza, entonces le voy a dar un mensaje suave, tranquilo, que sea cómodo para él y que él no se incomode. Es muy probable que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho eso, o probablemente es lo que hacemos. Nosotros entramos en alianzas con nuestro propio corazón, buscamos qué es lo más beneficioso para nosotros y terminamos diluyendo o socavando el mensaje o alterando el discurso para no ofender a las personas y para que las personas tengan un buen concepto de nosotros. Nosotros vivimos en una época donde el humanismo aumenta y donde es tan importante lo que los demás piensen de mí. ¿Qué concepto tienen los demás de mí? ¿Qué opinan de mí? Y en ese orden de ideas, con mucha facilidad nosotros negociamos los principios, negociamos el mensaje, diluimos la verdad de tal manera que no sea ofensiva para nuestros oyentes o nuestros interlocutores y que de esa manera tengamos un mejor concepto de los demás hacia nosotros. Eso fue lo que Sedequías pretendió con Jeremías. Pero Jeremías, gracias a Dios, fue un hombre sostenido por el Señor y un hombre fiel hasta el final, que aún en medio del sufrimiento afrontó todas las implicaciones propias de estar en contra de lo que el rey Sedequías decía. Los primeros versículos de este capítulo lo que nos dicen es que Dios habló a Jeremías y Dios le mandó un nuevo mensaje a Sedequías a través del profeta Jeremías. ¿Qué dice ese mensaje? El mensaje está en el versículo número 3. Dice Dios: ve donde es Sedequías y dile: yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego, y no escaparás tú de la mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. ¿Qué había dicho Sedequías? Sedequías había dicho: yo nunca iré a Babilonia. Los babilonios nunca lograrán invadir nuestra ciudad y destruirla. Para eso voy a hacer una alianza con un bloque mayoritario de naciones pequeñas para defendernos y hacer resistencia, y eso no va a pasar que nosotros seamos vencidos. Recordemos que para validar esa actitud y esa postura, el rey Sedequías se había valido de un profeta falso que se llamaba Ananías. No sé si recuerdan ese profeta. El profeta Ananías, que era un falso profeta como muchos que tenemos hoy en nuestro medio, le dijo al rey Sedequías: no te preocupes, no va a prevalecer Babilonia contra Judá y contra Jerusalén, no es cierto que ellos van a prevalecer, tú vas a vencer. Y Jeremías va a salir derrotado en su profecía.
Entonces el rey Sedequías, ni corto ni perezoso, creyó esa profecía porque era lo que le convenía, y entonces estaba muy cómodo en el palacio diciendo: si hacemos este bloque político, nos unimos a Egipto, hacemos resistencia contra Babilonia, vamos a vencer. ¿Qué va a pasar? Primero, yo voy a tener todos los privilegios de ser un rey vencedor. Voy a morir en paz, voy a morir en mi nación, y todo el mundo me va a honrar y reconocer como el gobernante que logró derrotar al imperio babilónico y que logró traer la paz a su entorno político, a su entorno de su jurisdicción. Pero en segunda instancia, ¿qué pensaba Sedequías? Si yo logro traer la paz y derrotar al rey Nabucodonosor y a Babilonia, a todos los ejércitos invasores, pues ¿quién va a quedar en vergüenza? El profeta Jeremías. Y entonces vamos a demostrar que todas las profecías de juicio, de castigo, de reprensión y de destrucción, de espada, de pestilencia, de muerte, pues no eran ciertas. Eran simplemente una obsesión de Jeremías anunciando castigo y reprensión cuando Dios nos quería dar era paz. Lo que más había en la profundidad del corazón de Sedequías era un anhelo de paz, de tranquilidad y de bienestar. Luchaba ardientemente por tener esas comodidades y aún resistía la voz de Dios y al profeta Jeremías. Cuando Dios le dice, antes de que los ejércitos invasores hagan una invasión o se penetren la muralla y entren, ve tú, Jeremías, y da nuevamente este mensaje. El mensaje que le manda Dios a Sedequías a través de Jeremías no es nada atractivo para Sedequías. Le dice, ve y dile: yo entrego esta ciudad en manos de Babilonia, y el rey Nabucodonosor vendrá y la quemará, y tú no podrás escapar. ¿Qué más le dice Dios a Sedequías? Le dice: tú serás llevado preso, serás entregado al rey Nabucodonosor, te llevará a Babilonia, y tú podrás verlo cara a cara, podrás encontrarte con él, y quedarás y morirás allá. ¿Eso era algo interesante para Sedequías? Sedequías no anhelaba eso, ningún rey judío anhelaba eso, y mucho menos que fuera una manera de exhortación frente a su maldad. Dios le dice: allá estarás y tus ojos verán al rey de Babilonia. Ahora es muy importante esta alusión que le hace Jeremías, posiblemente mirando a los ojos a Sedequías, diciéndole: tus ojos verán al rey y hablarás y lo verás cara a cara. ¿Por qué es importante esto? Porque justo ese va a ser uno de los aspectos de la tortura que el rey Nabucodonosor va a causarle a Sedequías. El rey Nabucodonosor, luego de tomarlo cautivo, le va a sacar los ojos. Y una de las torturas muy fuertes que le va a causar al rey Sedequías es que lo va a dejar sin ojos. Entonces, ¿qué le dice Dios a Jeremías? Antes de que Nabucodonosor te saque los ojos, tú lo conocerás y lo verás. Y estarás cara a cara y lo conocerás, y luego te torturará. Ese no era un mensaje halagüeño para el rey Sedequías. ¿Por qué Dios va a hacer eso contra Sedequías? Porque Sedequías tuvo la idea equivocada de que él iba a escapar a la justicia divina, como es la idea de muchos de nosotros. Decimos: sí, Dios es justo, pero esa justicia de Dios no va a recaer sobre mí. Porque aunque Dios es justo, creo que la justicia la aplica para otros, y para mí no me va a tratar con justicia, sino con benevolencia. Esa fue la idea que tuvo Sedequías, y realmente no era la verdad que Dios le mandaba decir. Dios le va a decir: va a ser destruido. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual Dios va a permitir eso contra el rey Sedequías? Su rebeldía, su arrogancia, su indiferencia a la voz de Dios, hacer resistencia al profeta de Dios, a hacer alianzas políticas y desafiar a Dios de manera directa con su propia autosuficiencia y su propia confianza. Sedequías fue un hombre perverso, fue un hombre malo y fue un hombre rebelde que hasta el final Dios le da oportunidad y él aún persiste con su rebeldía. Ezequiel capítulo 12 versículo 13 dice: mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá.
Y luego hay otro texto en Jeremías 21, 1 al 10, que nosotros ya lo estudiamos, que dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora cerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y se pasare los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida les será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Esa es una oportunidad, y hubo otras oportunidades. En el capítulo 37 y 38 se nos va a decir, donde Dios le advirtió a Sedequías con anterioridad: tú tienes que reconocer que va a ser entregado en Babilonia, y lo mejor que tienes que hacer es no crear resistencia, sino voluntariamente entregarse. ¿Sedequías aceptó la orden de Dios de entregarse a Nabucodonosor? No, porque para él era muy deshonroso como rey tener que entregarse, porque entregarse era asumir que había sido derrotado, asumir que no había podido vencer a Nabucodonosor. Entonces él prefirió poner resistencia, crear un bloque político y militar para defenderse, y por supuesto todo eso vino en contra de él, porque recibió de su propia medicina como un hombre rebelde, un hombre indomable ante la exhortación de Dios, pensando que iba a escapar de la justicia divina y que él podía justificarse por sí mismo y defenderse por sus propios medios. La pregunta que estamos intentando responder hoy es: ay Señor, ¿podrá morir en paz Sedequías? ¿En paz morirás? ¿Será que él puede morir en paz como era su anhelo y como lo pretendió durante todo su gobierno? Siendo un hombre tan injusto, ¿podrá escapar de la justicia divina? Pasemos a la segunda instancia de esta enseñanza, versículos 4 y 5. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. La segunda idea importante de este pasaje, que contrasta con los versículos anteriores, estos 4 y 5, tiene que ver con una idea hipotética o con un llamado último para el arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento que evidentemente no va a aceptar el rey Sedequías. En los primeros 3 versículos Jeremías le dice: tú vas a ser entregado en manos de Nabucodonosor, te llevará preso, te cautivará, te sacará los ojos, te torturará y morirás allá. Morirás en el exilio. No tendrás la opción de regresar ni morir acá en tu tierra. Luego el versículo 4 y 5 cambia de idea en la redacción, y luego le dice: con todo eso, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. Parece ser que estos versículos fueran como una contradicción. Y evidentemente es una contradicción, pero Dios no está afirmando que va a hacer lo uno y va a hacer lo otro. Lo que Dios está diciendo en el versículo 4 y 5 es básicamente: si tú escuchas la palabra de Dios, no serás entregado al rey de Babilonia, no serás llevado allá como esclavo, no morirás a espada, en paz morirás, y así como recordaron a los reyes anteriores y como fueron muertos y sepultados y endechados, te endecharán a ti. Y toda la nación
cantará y te endechará con ese lamento que lamentaban a los buenos reyes, y era: ay Señor, o cuánto te extrañaremos, o tú eres un Señor que pasarás a la historia con buenos recuerdos. ¿Sí? Esa es la idea del versículo 4 y 5. El versículo 4 y 5 no está diciendo que él no va a ser llevado al cautiverio y que va a morir en paz. El versículo 4 y 5 no está diciendo que Sedequías va a tener la misma finalidad que han tenido los reyes anteriores, que es morir en su propia tierra, ser sepultados en las sepulturas de los reyes y ser honrados con todo el honor y el rigor que honraban a los reyes reconocidos en Israel de la dinastía. No es eso lo que dice el versículo 4 y 5. Es más bien una pregunta: ¿te endecharán con honor? ¿Te recordarán y te sepultarán con rigor como los reyes anteriores? Como el rey Josías, que fue un hombre recordado, que se evocaba aún después de 4 y 5 gobernantes, todavía se evocaba pública y políticamente el gobierno de este varón. O como el rey David, cuando se evocaba también históricamente después de centenares de años, diciendo: ¿cuándo tendremos un gobernante como el rey David, que haga justicia y misericordia? La evocación que está haciendo acá el profeta es un llamado de atención para decir: Dios aún en el último momento, cuando es inminente la invasión y cuando es inminente que el rey sea llevado cautivo y torturado por Babilonia, aún Dios todavía le da un mensaje de esperanza. ¿En qué consiste el mensaje de esperanza? Versículo 4. Oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Si ustedes han llevado la historia, pueden recordar siempre uno de los aspectos que Dios llamó al pueblo de Israel y que los convocó y los censuró por no hacerlo, fue por no oír la palabra de Dios. Y el versículo 4 todavía le dice: oye palabra de Jehová. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Si tú escucharas con un sí condicional, con un sí hipotético, un sí que implica un cambio de actitud. Si tú escucharas, si tú te arrepintieras, si tú hicieras lo correcto, no morirás a espada. No serás llevado cautivo. En paz morirás. Y te honrarán fúnebremente como honraban a todos los reyes de Judá y de Jerusalén. Dicho de otra manera, como no te has arrepentido, como no has aceptado y apreciado la voz que yo te he mandado a través del profeta Jeremías, no morirás en paz y no serás honrado con todas las honras públicas y políticas que tienen los buenos gobernantes. Dios nuevamente le está dando la sentencia y le está poniendo el balance de las dos condiciones. Si hay arrepentimiento, hay beneficios. Aún en la muerte hay honor, hay recuerdos, hay honra aún para los que mueren. Porque cuando una persona muere, siendo una persona útil a la sociedad, es recordado con honra, con buenas historias, con buenos recuerdos, y la sociedad siente el dolor por la partida. Pero cuando una persona perversa y sanguinaria muere, en lugar de haber dolor por la muerte, el pueblo se alegra. La Biblia dice que cuando mueren los injustos o los perversos gobernantes, el pueblo se alegra. No le duele la partida, sino que se alegra porque como que dice: ¡ay, nos libramos de este hombre tan injusto, tan sanguinario, tan perverso! Justo eso es lo que Dios le está diciendo a Sedequías que va a pasar. Pero si tú hubieses escuchado, no te hubiera pasado eso que se te está advirtiendo, sino que en paz morirás y serás honrado como tus padres. No le va a suceder así a Sedequías. Cualquiera pudiera decir: ¿se dan cuenta que Sedequías tuvo la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintió? Claro, en términos históricos, en la redacción del texto, en el contexto de la historia, básicamente Sedequías tuvo la opción de arrepentirse. Dios lo llamó muchas veces para arrepentirse. Él tuvo la opción de morir en su tierra y ser honrado y reconocido fúnebremente como sus antepasados. ¿Qué sucedió? Que no tuvo eso. Bueno, no se arrepintió. No escuchó la voz de Dios. Alguien pudiera decir: ¿se da cuenta que depende de nosotros? Si yo me arrepiento, tengo beneficios. Si no me arrepiento, sufro consecuencias. Y en ese sentido pedagógico pudiéramos comprenderlo, que es así. No obstante, sabemos que desde el principio del trabajo y de la profecía de Jeremías, Dios le había dicho que Sedequías no se iba a arrepentir.
La advertencia era para mostrar la misericordia de Dios, pero no para mostrar la posibilidad de arrepentimiento de Sedequías. No había la posibilidad de que Sedequías se arrepintiera, porque Dios había inclinado el corazón de Sedequías a la perversión y a la maldad, y el profeta Jeremías estaba advirtiendo lo correcto. El llamado de arrepentimiento era para que Sedequías no tuviera excusa de que Dios sí lo había tratado con benevolencia, de que Dios había sido condescendiente con él y le había presentado la oportunidad de arrepentimiento, pero no porque Sedequías tuviera la posibilidad de arrepentimiento. No porque potencialmente pudiera Sedequías arrepentirse y cambiar el orden de la historia. Ninguno de nosotros puede cambiar el orden de la historia. Sedequías no la puede cambiar. Dios ha determinado categóricamente que él morirá de espada, que será llevado a Babilonia, que será torturado y que sufrirá en carne propia los horrores de la propia injusticia que él causó a muchos y de la propia falta de compasión que él tuvo con su pueblo. Para los reyes judíos especialmente, y para los reyes de esa época, era muy importante las honras fúnebres. Los judíos eran expertos en celebrar y en condolerse cuando morían sus reyes, especialmente los reyes que han sido mucho más reconocidos o muy importantes en la historia. Y cuando el pueblo los endechaba o hacían sus lamentos en los funerales, ellos, parte de la endecha era decir, ¡ay, Señor! O se nos fue este Señor. ¿Sí? O lamentamos y extrañaremos a este Señor. Dice, no va a suceder así con Sedequías. Por el contrario, cuando Sedequías muera, la gente va a usar esta misma interjección de otra manera. Descansamos de este hombre tan perverso. Se fue, al fin se fue, al fin se nos quita la injusticia y la maldad y la perversión de este gobernante. ¿Lo van a endechar y lo van a recordar históricamente? ¿Lo endecharán con honor? No. Ahora es paradójico que Sedequías, siendo un rey tan injusto, siendo un rey tan sanguinario y siendo un rey puesto para establecer justicia y misericordia, hace todo lo contrario, pero él espera que cuando él muera, tener honores. Es decir, se ha portado terriblemente mal, ha hecho todo lo malo a los ojos de Dios. Hay sendas profecías que anuncian las consecuencias finales para él y para su familia, pero él aún añora de manera equivocada que cuando él muera le van a hacer honores y lo van a sepultar con todos los privilegios de los reyes anteriores y que todo el pueblo va a exclamar, ¡ay, Señor! ¡Cuánto lo extrañamos! ¡Cuánta falta nos va a hacer! Y es todo lo contrario. A este hombre injusto, cuando muera, todo mundo se va a alegrar porque no van a ser las endechas tradicionales de los reyes nobles de Judá, sino una endecha de alegría, de descanso y de alivio cuando muera. Dios estaba advirtiéndole a Sedequías a través de Jeremías, no morirás en paz. Si hubiese arrepentimiento, morirías en paz. Es decir, los que se arrepienten y los que Dios obra en sus corazones mueren en paz. Aquellos que no se arrepienten y que son perversos, no hay paz para ellos y no hay recuerdo honorífico en su muerte, sino más bien un recuerdo con placer, con satisfacción, porque nos libramos de este que nos cautivaba y que era un tirano. Queridos hermanos, nosotros estamos a las puertas de un periodo, de unas elecciones presidenciales, donde muchas personas toman como opción para su elección la persona de su preferencia. Especialmente toman en cuenta su perfil profesional o su puesta en escena. Muchas personas toman en cuenta algunos aspectos económicos o de sus títulos para poder dar su voto por ellos, pero son pocas las personas que a la hora de elegir o de tomar la opción para apoyar a un candidato miran su aspecto moral. Son pocas las personas que cuando están en la búsqueda o en la selección de a cuál persona vamos a apoyar para estas elecciones, consideran aspectos morales. Es decir, ¿qué cree este gobernante o este candidato al gobierno sobre Dios? ¿Qué cree sobre la Biblia? ¿Qué cree sobre la familia? ¿Qué cree sobre la sociedad? ¿Qué cree sobre la vida? La mayoría de nosotros decimos, no, a mí me gusta él, me cae bien y yo creo que puede ser un excelente gobernante. Es un buen economista, es buen administrador, tiene una hoja de vida bonita, ha sido un gobernante exitoso, yo creo que por él voy a dar mi voto. Pero pocas personas ahondan a asuntos morales y espirituales que son los estructurales.
Son pocas las personas que van y dicen, bueno, si esta persona está en contra de la familia, por más buen gobernante que sea a nivel político o administrativo, yo no puedo dar mi voto, porque estoy negando mi fe. Pocas personas dicen, si esta persona está en contra de la vida, a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario, a favor de la eutanasia, aprobación de la droga, legalización, yo no puedo dar mi voto, así sea un buen gobernante, porque él está en contra moralmente de Dios, y en contra de la familia y en contra de la vida. Sedequías es ese tipo de gobernante. Era excelente para hacer alianzas políticas, era excelente estratega militar, era un hombre interesante porque sabía afrontar conflictos bilaterales, sabía establecer bloques económicos y políticos y militares para defenderse. A nivel administrativo, a nivel político, a nivel económico, Sedequías era excelente. Cualquiera de nosotros le hubiera dado el voto a Sedequías. Pero ¿qué dice Dios sobre Sedequías? ¿Cuál es el talón de Aquiles que le lleva al cautiverio de la tortura y a morir sin honores? Su aspecto espiritual, su aspecto moral. Dios no lo puso para que fuera buen estratega político. Dios no lo puso allá a gobernar para que hiciera buenas relaciones internacionales o alianzas políticas, o libre mercado, o intercambios políticos y económicos. Dios lo puso para que gobernara estableciendo justicia y misericordia. Y yo les pregunto, ¿puede alguien que está en contra de Dios, en contra de la familia, en contra de la vida, hacer justicia y misericordia? ¿Puede un gobernante, por buena apariencia y por buena hoja de vida que tenga, si no tiene temor de Dios, si no tiene temor de Dios para honrar la familia, para proteger la vida, para proteger los principios antropológicos, bíblicos, fundantes de una sociedad, ser un buen gobernante? ¿Qué le interesa a usted de su gobernante? ¿Que reduzca los índices de desempleo? ¿Que mejore la movilidad? ¿Que mejore las condiciones de seguridad y de educación? ¿O que proteja lo que Dios protege? Al pobre, al huérfano, a la viuda, que defienda a la familia, que defienda la vida, que defienda la dignidad. ¿No es eso lo que Dios propone? Si eso es lo que Dios propone, ¿por quién tenemos que ir o a quién tenemos que respaldar en los comicios? A aquel que defiende lo que Dios defiende. Aunque no tenga el temor de Dios, quien se acerque o se ajuste a estos estándares de dignidad, de respeto a la familia, a la vida, al matrimonio bíblico, a la juventud, a los procesos de la fe y de la escritura, tenemos que ir por esas personas, porque son las personas que defienden aspectos morales fundamentales de una sociedad, aspectos axiológicos que dan la base para el desarrollo de la familia y de la sociedad. Sedequías era buen político. Sedequías en su puesta en escena como militar era bueno. Sí, como analista político, como analista militar, como estratega. Pero moralmente, ¿qué dice la Biblia? Era perverso. ¿Saben cómo murió Sedequías? Murió torturado por Nabucodonosor, exiliado, preso. ¿Saben cómo murieron los hijos de Sedequías? Murieron degollados a espada, torturados, viéndolo el propio Sedequías. Sedequías presenció la muerte por degollamiento de sus propios hijos a mano de los soldados babilónicos. ¿Por qué Dios permitió eso de un gobernante de la tribu de Judá? Porque era un hombre perverso, injusto, era un hombre malévolo, era un hombre cruel, ajeno a los planes de Dios, buscando honor humano y reconocimiento humano y aprobación humana y política, pero desconociendo a Dios y alejándose de Dios. Ah, Señor, ¿en paz morirás? No morirás en paz, porque no podrás escapar a la justicia divina, es lo que le dice Jeremías. Y no morirás en paz, porque no te van a endechar con honor, sino que tú previamente, antes de morir, sabrás que no te endecharán, que no te reconocerán y que no te honrarán. Jeremías 8:1 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y eso es lo que le va a pasar a Sedequías. Y versículos 6 y 7 de este mismo pasaje. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Los versículos finales de esta unidad
temática que estamos analizando sobre Sedequías, nos habla de que Sedequías es una persona supremamente absurdo en su pensamiento. Dios le da un mensaje y él dice que es mentira. Él ve todas las evidencias de la invasión babilónica y él todavía lo niega. Todo indica que él va a ser destruido y derrotado por Babilonia y él dice que no es cierto. Todas las ciudades fortificadas que tiene Judá y Jerusalén han sido atacadas ya y han sido tomadas y destruidas por Babilonia. Solo quedan en este momento 3 ciudades que no han sido tomadas por los soldados babilonios, pero estas 3 ciudades ya están sitiadas. Es decir, ya están rodeadas por los ejércitos y están solamente esperando la orden del rey, el momento definitivo para la invasión. Esas 3 ciudades las menciona la Biblia en estos 2 versículos. Una es Jerusalén, la otra es Laquis y la otra es Azeca. Esas eran 3 ciudades fortificadas que habían sido construidas para afrontar cualquier invasión. ¿Qué fue lo que los soldados judíos pensaron? Si nos invaden en Jerusalén, ¿qué podían hacer los líderes y los gobernantes? Huir a estas ciudades que estaban muy cercanas. Se cree que alguna de estas ciudades estaba a 29 kilómetros de Jerusalén y otra estaba a 45 kilómetros de Jerusalén. Entonces estaban muy cerca, podían rápidamente escapar de noche o con algunos acompañantes y refugiarse ante una invasión en estas pequeñas ciudades. Estas eran pequeñas ciudades como fuertes o como fortalezas secundarias para refugiarse ante una invasión. ¿Qué es lo que le dice Dios a Sedequías? Probablemente Sedequías estaba pensando, pues si en algún momento el rey Nabucodonosor invade a Jerusalén, pues no hay problema. Yo me refugio en Laquis, que queda en Azeca, que queda a 29 kilómetros, o si no en Laquis, que queda a 45 kilómetros, que son ciudades fuertes, ciudades amuralladas y ciudades un poco más difíciles para que alguien las invada. Pero ¿qué es lo que le dice Dios a Sedequías a través del profeta Jeremías? Le dice, estas 3 ciudades ya están sitiadas. Es decir, ¿dónde va a poder refugiarse Sedequías? Y nuevamente la idea aquí del rey es, yo tengo la opción de defenderme. Yo puedo defenderme. Si no me puedo defender con mi ejército, si no me puedo defender con alianzas políticas, entonces yo me defiendo huyendo a otra ciudad que es amurallada y en la cual voy a ser preservado. Queridos hermanos, es muy interesante la actitud de este rey. Una y otra vez es llamado al arrepentimiento, al reconocimiento de que está obrando mal y a pedir ayuda y auxilio en Dios. Sin embargo, hasta el final de sus días, él saca pecho y dice, yo me puedo defender. Yo tengo la estrategia prevista para defenderme en caso de una invasión. Si me quedase sin ejército, si me quedase sin este trono donde gobierno en Jerusalén porque ha sido invadido, pues me voy a defender en otra pequeña ciudad. Huyo allá y me refugio y ahí voy a ocultarme de los enemigos. Pero Dios le dice, no es así. No vas a poder defenderte tú solo. No vas a poder escapar donde tú has pensado o donde tú tienes el lugar propio para defenderte. No vas a poderlo hacer porque aunque son ciudades fortificadas y aunque aún existen esas 3 ciudades fortificadas, las 3 están invadidas, están ya sitiadas por los soldados babilónicos y no va a haber esperanza para usted. ¿Qué Dios le está diciendo a Sedequías al final de esta sección? Sedequías, doblega tu orgullo, doblega tu arrogancia, agacha tu cabeza, reconoce que no hay escapatoria. No hay escapatoria. La única escapatoria que hay para Sedequías y para cualquier gobernante rebelde y obsesivo con el poder y con su propia autodefensa y autoconfianza es Jesucristo. Reconoce que has obrado mal, reconoce que fuiste puesto para establecer justicia y misericordia y has hecho todo lo contrario, agacha tu cabeza, doblega tu corazón, arrepiéntete y pide a Dios que tenga misericordia. Ese es el mensaje. Realmente el mensaje es sencillo y el mensaje no cambia y Jeremías nunca lo cambió aunque Sedequías pretendió que así fuera. El mensaje de Sedequías, tienes esta consecuencia, si no las quieres evitar, arrepiéntete. Y es el mismo mensaje que tenemos nosotros y que tendremos siempre para nosotros y para los demás. ¿Estás sufriendo las consecuencias de tu pecado? Arrepiéntete.
Doblega tu corazón, agacha tu cabeza, reconoce que no puedes defenderte por ti mismo. Reconoce que el bienestar que tú añoras y la paz y la tranquilidad, aún en tu vida como en tu muerte, solo viene de parte de Dios. Que no hay consuelo ni en la vida ni en la muerte aparte de Jesucristo. Que no hay alternativa para nosotros, ni hay un recuerdo histórico, remembranza histórica en la muerte, si no estamos con el Señor Jesucristo. Que no hay paz en la muerte, que no hay paz en la vida, que no hay tranquilidad. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es, dile a Sedequías que no hay opción y que no hay escapatoria. ¿Saben cuál era de las formas tiránicas como el imperio babilónico trataba de invadir las ciudades y las invadía y las conquistaba? Ponía ejércitos rápidamente en los lugares estratégicos del país, los asediaba, los sitiaba, de tal manera que una ciudad sitiada, ¿cómo puede sobrevivir? La ciudad puede estar muy amurallada como Jerusalén, una ciudad con muros muy fuertes, estaba muy preparada para la guerra, pero ¿sabe qué hacía Babilonia? Babilonia tiene una estrategia superior y es, invadámoslos de noche o en un momento que estén descuidados, sitiémoslos, es decir, rodeémosla con ejércitos y quedémonos allí, tranquilos. Los tenemos sitiados. ¿Qué pasa con una ciudad sitiada? ¿Quién puede entrar y quién puede salir? Claro, mientras la ciudad tiene abastecimiento de comida, de abastecimiento de servicios, puede sobrevivir, ¿cierto? Porque tienen víveres y están abastecidos. Pero ¿cuánto dura el abastecimiento de una ciudad? ¿Sí? Probablemente una semana. Probablemente después de una semana o de 15 días, o si son granos, va a durar un poco más, pero rápidamente la alacena y los depósitos de abastecimiento se van desocupando y rápidamente comienza la gente a tener la gran necesidad de buscar cómo sobrevivir. En el momento en que ellos abran las puertas para buscar abastecimiento, ¿qué va a suceder? Son la presa fácil. Realmente era una forma sencilla, pero era un aspecto muy estratégico para invadir. Si los asediamos o los sitiamos, los aislamos del mundo. Les impedimos tener alimento, los dominamos, los controlamos y los tomamos por sorpresa. No había que hacer mucho esfuerzo. Las últimas 3 ciudades fortificadas que quedaban en Judá eran Jerusalén, la capital, donde estaba el rey refugiado, Azeca, a 29 kilómetros, y Laquis a 45 kilómetros aproximadamente. Eran los 3 refugios para ellos protegerse contra la invasión. ¿Qué pasaba con esas 3 ciudades? Están sitiadas, es decir, están ya dominadas, están rodeadas y están aisladas. Entre ellas no había comunicación porque están aisladas, rodeadas por soldados fuertemente preparados para la guerra, para dominarlos con crueldad. ¿Qué va a hacer entonces el rey? Algo así como lo siguiente: Rey, Dios me manda un nuevo mensaje para ti. Ese mensaje dice que vas a ser llevado a Babilonia, que vas a ser torturado y que vas a morir allá como esclavo y tus hijos van a sufrir también la tortura y la muerte por degollamiento. Bueno, ¿no te gusta? Listo. Si no te gusta, escucha la palabra de Dios. Si te arrepientes, no morirás a espada, morirás en paz, te recordarán, no serás llevado al exilio, morirás con honores y te recordarán. Y cuando tú mueras, todo el mundo llorará lamentando la pérdida de un hombre tan valioso y tan útil como tú. Pero como Sedequías persiste en que él se defiende por sí mismo, Dios le dice, ¿por cómo se va a escapar? Solo hay 3 ciudades, las 3 están sitiadas, están aislados del mundo. No hay abastecimiento, van a ser tomados por sorpresa. Es decir, por A, por B o por C, se va a cumplir la palabra de Dios. Porque aunque hay oportunidad de arrepentimiento, en la presentación del mensaje a través del llamamiento, no hay la posibilidad del arrepentimiento porque ya Dios determinó que Sedequías no se va a arrepentir y la altivez del propio corazón de Sedequías y su propio amor al honor, su propio apego al bienestar y al disfrute de las comodidades y a las buenas alianzas le hacía imposible que él se entregara al rey Nabucodonosor. Queridos hermanos, muchos de nosotros amamos terriblemente, lujuriosamente el poder, el bienestar y la comodidad. Muchos de nosotros amamos con lujuria el concepto que tengan los demás de nosotros. Hay muchos de nosotros y aún líderes cristianos que aman el ser bien reconocidos y el tener un buen concepto y que los demás opinen bien de ellos.
Hay muchas personas que están a la expectativa permanentemente a ver qué opinan de mí, qué piensan, qué creen, cómo las personas se refieren a mí. ¿Por qué? Porque aman el honor, aman el bienestar y aman el reconocimiento. Se angustian y se preocupan muchísimo cuando alguien piensa algo equivocado de ellos. Dicen, ¿yo cómo hago para cambiar ese concepto? Porque yo quiero que todos piensen bien de mí. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. La palabra también dice que no podemos pretender agradar a los hombres, porque quien pretende agradar a los hombres se constituye enemigo de Dios. Sedequías era ese clásico líder contemporáneo que quiere agradar a todas las personas, quiere estar en paz con todo mundo, quiere sonreír con todo mundo, quiere tener una multitud de amigos y de allegados y que todos opinen bien de él. Ese era Sedequías. Por eso va a sufrir las consecuencias del juicio y del castigo de Dios. Jeremías, por su parte, era un profeta diferente, gracias a Dios por ese carácter que Dios le dio y esa firmeza, que fue fiel hasta el final de su muerte, en su llamamiento. Jeremías era un hombre que no le importaba lo que los demás dijeran. Si los demás decían lo contrario, él estaba firme sabiendo, Dios me llamó y estoy firme en lo que Dios me llamó. Y si me quedo solo, y si los demás no opinan bien de mí, y si los demás se alejan, no es importante lo que los demás piensan de mí. Estoy firme, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el mandato, haciendo la tarea y cumpliendo el propósito para el cual Dios me llamó. No es concebible, queridos hermanos, que si el rey Nabucodonosor toma a Sedequías y lo lleva a Babilonia, lo trate bien. ¿Qué evidencia hay para nosotros pensar que si Sedequías es llevado cautivo va a ser bien tratado en un imperio tan cruel? No hay ninguna. Además, las profecías lo que nos dice es que él va a ser tratado con crueldad y con dureza, porque ese era el estilo del rey Nabucodonosor y de su ejército. Era un imperio dominante, cruel, hostil y mucho más con aquellos que se resistían, ¿sí? Entonces Dios lo que le está diciendo, si va a ser llevado como prisionero, no va a ser tratado con delicadeza, con consideración, sino con crueldad. La pregunta es, ay Señor, ¿en paz morirás? ¿Puedes morir en paz cuando has hecho tantas obras injustas? Cuando has tratado a una sociedad tan injustamente, buscando tu propio beneficio, cuando has resistido notablemente la voz y el mensaje de Dios, ¿vas a morir en paz? ¿Con todas las injusticias que has cometido? La pregunta es, ¿tú crees que vas a morir en paz y que te van a honrar después de tu muerte? Si nadie aprecia lo que tú estás haciendo, lo único que te has beneficiado eres tú como gobernante. Nosotros tenemos gobernantes así, que cuando llegan a los puestos de poder, lo único que piensan es en ellos. Lo único que hacen es expropiar al pobre, causarle más dolor, más angustia, muerte, miseria. Lo único que quieren es dañarlo y destruirlo, porque lo único que piensan es en ellos. Muchos de los gobernantes que nosotros tenemos, lamentablemente, son ese tipo de gobernantes y ese tipo de gobiernos, que piensan solo en su bolsillo, solo en su comodidad, es decir, son injustos, son miserables con la nación, son crueles y tiranos. Yo les pregunto a ustedes, ¿podrán ellos morir en paz? ¿Podrán ellos escapar a la justicia divina? Siendo que fueron puestos para establecer justicia y misericordia de una nación, pero ellos han sido injustos y han sido inmisericordes. ¿Podrán ellos ser recordados con honor después de su muerte? Al menos que el pueblo sufra de amnesia y que quiera tapar sus propios errores también y sus injusticias, les van a recordar con alegría. Pero de lo contrario, van a ser olvidados y no van a ser reconocidos. Y la tercera pregunta es, ¿puede morir en paz un gobernante que pretende defenderse por sí mismo y no buscar la defensa y el auxilio únicamente en Dios? Y esas tres aplicaciones son para nosotros. Jeremías capítulo 39, versículos 5 al 7 dice, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia.
Y luego en Jeremías 52, 8 al 11. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Se cumplió la profecía de Dios a través de Jeremías? ¿Pudo escapar a la justicia divina? Él escapó a otro tipo de justicia, pero la justicia divina ninguno podemos escapar. Muchos de nosotros y nuestros gobernantes pueden escapar a la justicia divina, la justicia humana, la justicia política, pero no podrán escapar a la justicia divina. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, esa es nuestra fortaleza. Dios es justo, Dios es fiel, toda justicia viene de Dios, toda misericordia viene de Dios. Y como aplicación, no viene la justicia para nuestros pueblos a través de nuestros gobernantes. Aunque ellos son puestos para establecer justicia y misericordia, la verdadera y plena justicia viene de Dios. No esperemos que en las próximas elecciones nuestros nuevos gobernantes hagan justicia. Van a ser tan injustos como los anteriores. Solo esperemos que esa justicia que necesitamos y requerimos viene de Dios. Dios es justo, Dios es perfecto. Y no esperemos que ser alcanzados con misericordia, con benevolencia, con compasión a través de nuestros gobiernos humanos, porque la misericordia viene de Dios. La misericordia viene de Jesucristo, el renuevo de justicia, el pariente redentor, aquel que saldrá como renuevo, como vástago de la tribu de Judá, del rey David, y gobernará con justicia y con juicio, con misericordia a todos sus elegidos por su infinita misericordia. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Tu palabra nos enseña que la justicia y la misericordia vienen de ti. Que hombres como Sedequías y como muchos de los que nos gobiernan en nuestras ciudades y en nuestros países son hombres injustos, hombres que no tienen el temor tuyo, hombres llenos de lujuria, supremamente ambiciosos al poder, al honor, al reconocimiento, supremamente ambiciosos por sí mismos, que venden imagen, que están en función de sí mismos y no en función del pueblo, y mucho menos en función tuya. Señor, te rogamos que nos des sabiduría para elegir y elegir aquellos que estén mucho más acorde con la voluntad y el carácter de los gobernantes de acuerdo a la moral bíblica. Señor, te rogamos también que nos ayudes a poner nuestra confianza y nuestra esperanza, no en hombres, no en personas, ni siquiera en nosotros mismos, sino únicamente en ti. Que sepamos y entendamos que la justicia y la misericordia provienen de ti, que la justicia y la misericordia son celestiales, son divinas y vienen de ti a través de Cristo Jesús. Que ya tú nos has alcanzado con tu misericordia y con tu justicia y que por supuesto nos llamas a ser instrumentos, vasos, vasijas en tus manos para ser agentes de justicia a un mundo necesitado y agentes de misericordia también al desvalido. Gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz y que nos enseña que no hay paz para el impío, que no hay tranquilidad para el perverso, que tanto en la vida como en la muerte será atormentado y torturado y se enfrentará ante ti mismo a rendir cuenta. Pero que solo hay paz para aquel a quien tú transformas por tu misericordia, que solo hay confianza y esperanza aquel a quien tú llamas a tu reino y lo doblegas por tu infinita bondad y le haces caminar en tu voluntad. Enséñanos tu palabra, Señor, y haznos caminar en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.